Para realizar una investigación, lo primero que se debe de hacer, bueno, yo tenía antes creo que tenía una introducción y mejor la voy a leer, disculpe. Tenía la introducción que iba a leer antes de dar el punto de partida. La introducción, el punto de partida de la investigación es muy importante, como plantea la posibilidad que tiene para ver una realidad social y conocer a través de la sociopraxis, buscando información para enfrentar y poder cambiar algunas prácticas sociales que necesitan ser cambiadas y lograr una buena acción participativa con procesos de creatividad social, utilizando mecanismos de reflexión y prácticas conscientes, logrando la transformación, habiendo practicado de manera comunitaria y participativa y efectuar la creatividad social de las metodologías con los fines de lograr los objetivos. Bueno, ahora sí empiezo con el cuadro donde dice investigación participativa. Para realizar una investigación, lo primero que se debe de hacer es formular con claridad y sencillez lo que se quiere estudiar e investigar, o sea, el problema de investigar. Investigación participativa es un enfoque en comunidades que se destacan la participación y la acción. Busca atender el mundo tratando de cambiarlo con colaboración, siguiendo la reflexión, investigación participativa. La reflexión, ¿verdad? Bueno, investigación es un proceso que se procura obtener información para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento, pero esto se logra de manera participativa, donde están implicados los investigadores, el promotor, la comunidad, que en parte es la parte que se investiga, o sea, la comunidad. O sea, que esto está entre los investigadores y los investigados. Que puede ser, los investigadores puede ser Ondina, Sondi, el profesor Emer, Albita, Carlos, ¿verdad? Y los investigados, pongamos que puedo ser yo, la comunidad, es el pueblo. Luego, de frente está sociopraxis, la primera de arriba. Esta es una práctica social, ¿verdad? Quiere decir una práctica social que ayuda a solucionar problemas y necesidades de la sociedad. En general, realiza actividades compartidas con los integrantes de la comunidad que se pueden valer por una sociedad y para otras no, dependiendo, ¿verdad?, de las prácticas sociales. Ya pueden ser las lenguas, culturas, la identidad, costumbres, tradiciones. La religión, ¿verdad? En esta es la que a veces no se puede. En religión y en política a veces no hay acuerdo, ¿verdad? Porque cada quien tiene su línea a seguir. La sociopraxis es un acoplamiento de metodologías implicativas. Es una propuesta técnica de intervención social que responde al dispositivo metodológico participativo. Hace como una forma de intervenir lo social desde la perspectiva dialéctica de los años 90 en el siglo XX como una actividad transformadora en el mundo social. Según Carlos Núñez, ¿verdad? Nos dio usted un ejemplo de este señor. Según Carlos Núñez, para él, la praxis viene a significar la concepción que integra en una unidad dinámica y dialéctica a la práctica social y su pertinente análisis y comprensión teórica a la relación entre la práctica, la acción y la teoría que ayuda y orienta a conducir la acción. Conocer para implicar, implicar para actuar, actuar para transformar y reflexionar la acción. Es un itinerario recurrente que presenta las potencialidades permanentes de incorporar a nuevos sujetos capaces de reconstruir redes. Luego, de frente
Sigue, abajo de sociopraxis tenemos desarrollo de procesos para la producción de teorías. Es la forma o manera de organizar el trabajo y analizar aspectos sociales de la población para apoyarlas y que satisfagan sus necesidades, ya sean familiares o grupos organizados, ¿verdad? Por tanto, es un reto de desarrollar procesos donde a partir de un tema detectado y abordado en la práctica se produzcan teorías emancipadoras, o sea, que tomen la libertad, ¿verdad? De querer, de saber y de poder procesar o que se empoderen, ¿verdad? Para conocer el potencial transformador que poseen, reconocer que cuando se quiere algo se puede construir o producir con esfuerzo o colaboración que incidan en la transformación de la acción, generando una práctica consciente y reflexiva. Este tipo de procesos, producción de teorías, articulan la dimensión analítica y programática. Para conseguir el objetivo, ¿verdad? Que emprendan y funciones y las funciones. Siempre el hecho participativo dentro de la secuencia investigadora, configurando así un marco investigador distinto y complementario al que se propone en las perspectivas distributivas, ¿verdad? Y estructural. Luego tenemos el proceso participativo. De frente al lado derecho tenemos arriba procesos participativos de creatividad social. El proceso de generación de ideas a partir de la función de ideas o conceptos conocidos, ¿verdad? Que produzcan soluciones. En la práctica, los procesos participativos de creatividad social construyen un contexto propio de investigación, acción, el objetivo de las metodologías y forman los procesos de creatividad social. ¿Cómo decir acá? Sino que también asumen, ¿verdad? De ellos se depende que el aporte de este posicionamiento metodológico no pretenda solamente desarrollar finalidades estratégicas o un marco de objetivos a lograr en los procesos sociales, sino también asume como componente central de activación de relaciones antes ausentes, el fortalecimiento de relaciones débiles o esporádicas y el desvelamiento y posterior desbloqueo de conflictos presentes en la red. Todo ello desde una perspectiva transversal de la red social, tanto vertical como horizontal. Luego tenemos en la 5, tenemos hacia abajo estrategia de creatividad social. La creatividad social, esta es nuestra forma de ser y actuar, ser uno mismo, ¿verdad? Es de uno mismo, de su mente, de su forma como es ante los demás. Todos los seres humanos, ¿verdad? Somos creativos por naturaleza. Por muy callada, esto no tiene que ver en que si la persona habla o es callada o grita o no grita, ¿verdad? Sino que es algo interno, ¿verdad? Es las iniciativas, viene esto a hacer aporte a la imaginación de cada ser humano. Lo creativo parte de un conocimiento, el tener una habilidad de pensamiento creativo y tener motivación son de actitudes estratégicas
todo está en descubrirse muchos descubrimos, ¿verdad?, mediante actividades sociales y participativas de cuánto y cómo somos capaces de hacer o realizar, ¿verdad?, en momentos que se presentan algunas situaciones de la vida. Hasta entonces que aprendemos a veces a conocernos. Del todo uno de ser humano no se conoce hasta que la situación o el momento se presenta. Conocemos el momento, lo que vamos, cómo vamos a actuar o reaccionar. Y es cuando entonces nosotros vamos aprendiendo en sí, ¿verdad?, de nuestro interior. Y en lo que esto siempre eso sabemos cómo vamos a solucionar la vida en lo que se tiene, ¿verdad?, que enfrentar en ese momento, o afrontar o confrontar. La perspectiva dialógica constituye uno de los principios básicos de la estrategia propia, ¿verdad?, de los procesos de creatividad social. ¿Cómo decirle? Constituye uno de los principios básicos de las estrategias propias de los procesos de creatividad social. Asimismo, dice, los procesos participativos de creatividad social también deben favorecer la reflexión, puesto que no es suficiente con la conversación, sin más para que surjan propuestas diferentes en las que, sin que haya habido un proceso participativo, se presentan habitualmente. En este sentido, el desarrollo de este posicionamiento, ¿verdad?, metodológico está orientado más a la sintetización de la información de que se va generando a lo largo de los procesos, que a producir nueva información desde la ubicación del investigador como experto externo en que extrae o recoge los datos del objeto investigado, los analiza y vierte nueva información modulada en forma de conclusiones, recomendaciones o estrategias, generalmente orientadas a las élites con capacidad de decisión. Por ello, los procesos participativos de creatividad social constituyen un analizador, entendiendo en sentido amplio la idea de analizador como todo elemento que produce materiales para el análisis. El analizador siempre posee un carácter social y actúa como mecanismo de percepción de una situación por parte de los actores sociales, generando una elevada potencia informacional. Biasante decía que será pues un proceso, decía este actor, dice que es el proceso concreto que empuja la relación y a los sujetos que se ven en ellas. Y el experto solo tiene que evidenciar, dejar salir lo que ya se está construyendo en los procesos. Los procesos participativos de creatividad social se inspiran, al igual que el resto de lógicas analíticas, en intervenciones y análisis de campo, articulando en este caso un contexto de presencia física y activa del analista, en cuanto que queda fijado como un actor más de la situación social que pretende investigar. Pero lo importante de estos procesos como analizadores, de su capacidad para activar secuencias de reflexión y retroreflexión, que son la base a partir de la cual se genera la información que producen. Luego tenemos el número 6, que es en la parte de abajo, ¿verdad? El de frente, el lado izquierdo, transformación social, acción reflexiva. Si asumimos acción reflexiva, esto genera cambio y conciencia. Son los procesos en que los miembros de una sociedad, ya puede ser una comunidad, ¿verdad?, o grupos sociales, en fin,
Estos trabajan en aras de rehacer o reconstruir la sociedad en que viven y en la que desean que vivan, ¿verdad?, sus seres queridos, los o sus herederos, la gente y su familia, lo que quieren dejar un buen legado, ¿verdad?, para el resto de la familia, para sus seres queridos, ¿verdad? O sea que si asumimos, como ya hemos ido comentando a lo largo de las páginas anteriores, de lo anterior, hay una visión transformadora de la investigación social. Se muestra conveniente. Petrechamos de procesos que aún en la construcción de conocimiento, la generación de material para el análisis y la capacidad pragmática de las herramientas implementadas. Los procesos participativos de creatividad social comunican a los sujetos entre ellos mismos y comunican a los sujetos con los mecanismos de gestión, con las instituciones, con los medios de comunicación, con los actores responsables de la transformación, hilvanando en el proceso de una especie de cuestionario de preguntas permanentes que sustituye o cuando menos completa y otorga sentido a los enfoques investigadores. Por todo lo visto, hasta ahora, los procesos de participativos de creatividad social constituyen un conjunto de posicionamiento, una serie de métodos aplicados que tienen como fin primordial la transformación social a través de las acciones y reflexividad. Se entiende a través de todo lo anterior que la información derivada de estos procesos investigadores no pretende realizar una mera descripción de los dilemas que afectan a la población. Existe una voluntad transformadora de lo social que viene habitualmente fijada en contexto microlocal, porque en ocasiones las conclusiones generalistas y rotundas son fáciles de entender, pero ayudan poco a la transformación del entorno inmediato. La teoría social más fructífera es aquella que puede ser comprobada, no mediante una verificación estadística, sino mediante la resolución práctica y cotidiana de asuntos de la vida real. Decía Falsborda, ¿verdad?, un actor, un sociólogo, que la validación social del conocimiento se obtiene no solo por la confrontación de las ideas previas o de la hipótesis, sino también por mecanismos populares de verificación. Luego tenemos de frente el lado derecho, al final, los procesos participativos. Una investigación bien hecha tendrá que involucrarse, ¿verdad?, con la comunidad para estar de cerca y de hacer un proceso más participativo directamente, porque están involucrados, ¿verdad?, en una relación con la comunidad o con un grupo. La red social, aquí hablaremos también agregando, ¿verdad?, que la red social es estática, creo que ya no es estática, ¿verdad?, tanto dentro como alrededor, o también fuera del proceso. Los actores siguen su propia dinámica, que determina en ocasiones que no se den las condiciones para participar, o que la participación de estos pueda darse en distintos momentos, o que actores, ¿verdad?, que quisieran estar involucrados no estén lo suficientemente identificados y organizados como para que sean considerados como una de las partes del proceso investigador, o simplemente que existan actores que desestiman participar. Tampoco los actores son inmutables, no son los mismos en todo momento y lugar, sino que en función del objetivo de investigación que se establezca, articularán una u otras relaciones grupales que darán forma a la red social.
Definir condiciones inclusivas en los procesos constituye una de las primeras tareas del investigador en este tipo de planteamiento metodológico y en sentido A, nos exige no tanto conocer las redes, como proporcionar la propuesta en escena de todas las redes posibles. Desde este punto de vista de la dinaminación de la red social, el investigador asume a lo largo del proceso de investigación un papel como elemento articulador de la reflexión, devolución e intercambio, ¿verdad?, de información dentro de los contextos o niveles de los propios actores, y entre ellos, de forma que se pongan en relieve las interdependencias y que se genere un espacio de reflexión y de debate que actúe como posición mediadora, a través de la cual se fortalezca la densidad relacional. Bueno, solamente. Muchas gracias. No sé si tengo que leer alguna conclusión. Aquí tengo una conclusión que dice... No, Marta, así nos quedamos. Muy interesante todo el proceso de la investigación participativa, más que todo porque define y tiene previsto la creación de procesos. Creo que probablemente en el camino nos vamos a ir dando cuenta, cuando ya veamos un mecanismo en particular, y nos vamos a dar cuenta de todo lo que en la teoría se está diciendo, porque a veces uno en la teoría no termina de comprender o de entender el alcance, ¿verdad?, del tema de la investigación participativa, pero cuando ya veamos uno de los instrumentos, ahí vamos a ir quedando un poco más claros, ¿verdad?, con ese tema. Bueno, hablando de técnicas, ¿verdad? Ya están listos los del grupo. ¿Quiénes son los de este grupo? Buenas tardes. Ajá. Muy buenas tardes, licenciado. Nosotros vamos a exponerles sobre las técnicas de investigación participativa y el equipo lo integramos Sari, Sandy y Tania. Entonces ahorita le voy a dar la palabra a Sara para que ella pueda dar inicio. Buenas tardes compañeros. Bueno, nosotros nos toca exponer sobre técnicas de investigación participativa para lo que es la creatividad social. Bueno, las técnicas en el ámbito de la investigación participativa, al igual que en otras estrategias investigadoras, pues tiene como lo que es la finalidad, la capacitación de información, tanto útil pues para la comprensión de los procesos sociales. En este sentido, pues vamos a usar lo que son las técnicas, poseen una orientación instrumental. Las técnicas se hallarán subordinadas al proceso de lo que es la transformación social, donde esta articula lo que es la investigación. También están lo que son las consecuencias metodológicas de este posicionamiento. Pues también en este marco de esta investigación está el cómo, el por qué, el para quién, donde encontramos lo que es el diseño de la técnica, al igual que lo que es la implementación. Tenemos una de las características también que son propias de lo que son estas técnicas, está lo que es la perspectiva en la relación a anteriores. Podemos establecer lo que es el uso de la información. En estas técnicas están también incluidas, todas van incluidas como otras técnicas de investigación. En dispositivos de control, estas suelen ser frecuentes en las entidades promotoras con las que se va a utilizar, la que se va a realizar la investigación. Al igual que la autonomía de los sujetos en este sentido, pues no es absoluta.
donde desde la lógica lo que está el proceso de la autoorganización, el sistemática del ensayo, también el contexto de la investigación en el estilo de la acción en la que se realizan. Pues las técnicas susceptibles van a ser utilizadas dentro de una investigación participativa, ¿verdad? Donde son amplias y diversas. Permítanme. Y bueno, como les decía, las técnicas tienen un amplio y son diversas. Ni todas las técnicas sirven no tienen el mismo fin ni producen el mismo tipo de información con su aplicación. Todas tienen diferentes funciones, pero al final terminan en una relación. A pesar de todas las diferencias que podemos identificar entre cada una, las técnicas de investigación participativa para la creatividad social comparten lo que son una serie de principios o más que todo características en las cuales nos enfocamos ahorita. En las características tenemos lo que son información no programada. Bueno, son técnicas abiertas a información no programada. Precisamente uno de los objetivos que persigue la implementación de este tipo de técnicas, pues también es general, donde generan un diseño que permita lo que es la introducción de información no programada para lo que es el investigador. También tenemos el planteamiento, una simetría táctica y horizontal, donde esta suma el planteamiento con una simetría táctica y horizontal. Bueno, este es el posicionamiento epistemológico que exige la aplicación de este tipo de técnica en lo que es el marco de la investigación participativa, donde diluye lo que es la dicotomía entre el sujeto investigador y los objetos que están siendo investigados. También encontramos lo que es las elecciones de segundo orden. Perdón. Esa funciona a partir de elección de segundo orden. La lógica imperante de las elecciones de primer orden, pues donde encontramos lo que es, donde se solicitan lo que son las respuestas del sujeto entre las opciones que están siendo dadas por el investigador, donde van buscando otro enfoque para la investigación. También está lo del segundo orden, donde esta es la capacidad que tiene el sujeto, pues, para preguntar, donde también puede cómo introducir nuevas preguntas o también cómo introducir nuevas respuestas. Ellos, pues, responden precisamente a lo que es la orientación de las técnicas de creatividad social, hacia lo que es la construcción colectiva de las realidades. Estas son instituyentes, lo que supone lo que es la generación de distintas alternativas que surgen y pues se resuelven con el debate comunitario. También tenemos lo que es la vocación estratégica. Sí, la vocación estratégica, pues poseen lo que es la vocación estratégica. Este tipo de técnica posee lo que es una finalidad instrumental, donde tienen un punto fuerte, pero no es la capacidad para describir con exactitud lo que son las características propias de los procesos o lo que son los fenómenos sociales, donde esta es lo que va a orientar a la investigación. También tenemos
son aplicadas en contextos grupales desde pues esta perspectiva de la técnica, donde va tanto la producción de datos como lo que se va encontrando, lo que son los hallazgos analíticos, se producen pues esencialmente en el marco de lo que es la aplicación de dicha técnica. Pues este marco que persigue el debate y lo que es la deliberación colectiva estaba encontrando su máxima expresión cuando las técnicas se implementan en contextos grupales, ya sea como en segmentos poblacionales, tanto como sean homogéneos o heterogéneos de la comunidad. También tenemos lo que son procesos de revolución, donde estaban vinculadas pues toda la información surgida a partir de la aplicación de la técnica, va buscando lo que es el enfoque en el objeto del proceso, donde el proceso de sistematización por parte de los investigadores, pero los resultados que se llegan a obtener en esta técnica no son valorados, por decirlo así, por parte de los investigadores, sino que van a manos de los participantes de la estrategia. También tenemos, más adelante vamos a ver lo que es las principales técnicas de investigación participativa para la creatividad social y las fases de la investigación, como anteriormente en la clase pasada lo mencionaban mis compañeros, que estaba lo que era la negociación de la demanda y construcción participativa del proyecto, los autodiagnósticos, la programación e implementación de acciones, y mi compañera les va a hablar sobre las técnicas de negociación de la demanda y construcción participativa del proyecto. Siga, compañera. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Voy a continuar hablándoles sobre las técnicas para la negación inicial de objetivos y construcción. Sobre la investigación participativa tenemos que recordar que la articulación de los objetivos a alcanzar en el proceso es algo muy esencial y que se da en la primera fase de investigación. Para esto, los objetivos deben estar orientados a demandas consensuadas y lo más concretas posibles, esto para orientar las acciones del proceso investigativo. Tenemos que la primera fase de este proceso es muy importante, ya que es en ese momento en donde esta etapa, cuando se identifica el contexto social con el que se va a desarrollar el proceso investigativo, y posteriormente entonces se propone qué técnicas son las que se van a utilizar. Y también se propone el uso de 3 dimensiones que son esenciales en el planteamiento del investigador, que son los grupos focales, que son los que permiten cubrir las dimensiones conceptuales del proyecto para entonces producir los temas o problemas para luego tener que plantear los objetivos. Está también el sociograma, que ese es el que aporta a la visión relacional, y así conoceremos la red social y los vínculos que hay entre la población, como también los mapas cognitivos y la observación que en unos momentos nuestra compañera Sandy nos va a presentar. Yo me voy a enfocar ahorita para presentarles lo que son el grupo focal o el focus group, como se puede conocer. Para esto, Robert Merton, dentro de su teoría, lo conceptualiza en el siglo XX, allá por los años 80, como una técnica muy utilizada en el campo de las ciencias sociales. Su principal objetivo es el acercamiento en el campo de las ciencias sociales. Su principal objetivo es el acercamiento colectivo a la
contextualización de los condicionantes que se presentan dentro de una comunidad. Lo que logra es conservar con los ciudadanos que se van organizando de manera progresiva la información con el fin de conversar acerca de los aspectos críticos que les afectan a esa comunidad. Esta técnica en particular permite acceder a información que quizás sea difícil de percibir mediante otra técnica con solidez. Hablando en términos operativos, el grupo focal constituye una dinámica grupal. Aquí abajo, como pueden ver, tengo un pequeño esquema que tomé del material. Y nos habla que los grupos focales están integrados por 6 o 12 personas que debaten sobre una política o intervención social sobre problemas que les están afectando. El principal objetivo de un grupo focal es entonces obtener la información de los participantes sobre sus opiniones, las percepciones, actitudes, experiencias y hasta sus expectativas en relación con la problemática que se está estudiando. Por su acercamiento a los grupos integrados por varias personas, este es un recurso rápido para construir la información y se utiliza con frecuencia en las etapas de exploración inicial y la utilizan mucho las instituciones. Luego de esto, la selección de los grupos, que esto va a depender del problema a investigar. O sea, si el objetivo a conseguir es la profundización en la formación sobre la materia a tratar, entonces lo mejor sería que los grupos sean homogéneos. Y la homogeneidad, o sea, va a depender del tema en relación a la edad también, sexo, los ingresos, las ocupaciones de esa población, por el área de estudio también. Y si lo que se quiere es identificar problemas, por ejemplo, escolares, entonces los grupos focales pudieran estar integrados por maestros y alumnos. Estos son nada más ahí algunos ejemplos. Si lo que se busca son opiniones confrontadas, entonces lo ideal sería conformar grupos con heterogeneidad interna, ya sea por la sociodemografía, por el perfil social, por su demografía, por su estructura en el espacio con relación, dinámica grupal. Un ejemplo de esto es cuando los grupos que integran personas de distintas edades para conocer su opinión sobre el uso de un espacio público dentro de un municipio. Y conviene entonces la elección del tema a investigar previamente junto a los agentes asociados. O sea, de esto servirá para visualizar los diversos intereses del grupo y ayudar a documentar debidamente los guiones que se van a utilizar, los moderadores en las sesiones del grupo focal. Es importante entonces que el moderador del grupo no conozca previamente a los participantes y que ellos tampoco se conozcan entre sí. Que el lugar donde se vayan a reunir sea un lugar en donde las personas se sientan cómodas, se sientan familiarizadas, se sientan seguros. Como también las reuniones deberían de durar, ahí hay una propuesta de unos 45 a 90 minutos, de ser necesario, y que dependiendo del tema, en algunas ocasiones es conveniente diseñar una ficha previa en la cual los participantes puedan sistematizar sus ideas iniciales con el fin de que el debate se oriente hacia ellas. El debate se inicia con preguntas simples, sencillas, que vuelvan un debate sencillo y que se pueda profundizar en ese diálogo. Las herramientas entonces no se deben limitar, o sea, se pueden utilizar pizarras, proyectores, las herramientas que se puedan tener a mano que puedan ser útiles para facilitar estas reuniones, pues adelante. El moderador debe procurar que surjan el máximo número de ideas dentro de esa reunión y el debate finaliza realizando una síntesis
de las participaciones y revisando si son correctas o si se ha emitido algún contenido. El responsable de los grupos focales es el que recoge los datos sistematizados por categorías en un análisis transversal por temas. Permitan, disculpa. Ay, hijo, ya voy a ir. Por temas, atendiendo los de mayor incidencia, y se podrá saber si es necesario volver a reunirse. O sea, para contrastar la información es necesario establecer ese debate amplio que se había mencionado, identificar esas ideas que están presentes, que son principales, para entonces luego culminar en una acción social. O sea, estas reuniones, estos debates no solo son para recabar información. El fin entonces es que al final de todo se le pueda dar una respuesta a las comunidades con esa acción social y ocupándonos del involucramiento de la sociedad. Entonces, bien, dentro del esquema de participación, o sea, hay representantes políticos, pueden haber empresarios, asociaciones, la población en general puede ser parte de esto. Y de esta manera, como vuelvo y repito, se va a conformar los equipos de acuerdo al tema que se desee estudiar para entonces. Existen las categorías de análisis y hay que ver los temas consensuados. En el caso de, por ejemplo, se hable de empleo, entonces la dificultad de la inserción laboral de los jóvenes. O sea, por ahí se va captando lo que puede ser el nombre del tema, las actividades económicas, las políticas fiscales. Estos temas se vuelven a oportunar con lo que son los grupos focales. Y luego entonces lo que es el sociograma, que el sociograma o mapa de relaciones sociales es el que permite incorporar el componente relacional en la definición participada del proyecto para una investigación participativa. Si se trabaja con un equipo que no es de la zona, entonces conviene conocer cómo se configuran las redes de ese territorio. Esta técnica va a ayudar en el hecho de que nosotros, bueno, los investigadores, compartirían como soportes de relaciones sociales que dependen en gran medida de cómo funcionan las redes en las que nos encontramos en cada caso, y la producción y reproducción, constituyendo un aspecto clave para conocer los comportamientos de una comunidad. En el sociograma aborda un tipo de análisis en que la tipología, taxonómicas y quedan aparcadas para centrar el esfuerzo del investigador. El sociograma tiene como misión la representación gráfica de las relaciones de distintos tipos. Aporta a la investigación una perspectiva de lo que está pensando en el momento presente, por dónde deciden los implicados que han de desarrollarse las propuestas de actuación y qué es lo que es el instituyente. Luego, de esto se auxilia de organigrama, que según Albrecht representa solo relaciones de poder jerarquizadas, y para esto el sociograma, el mapa social, nos va a permitir ver esas relaciones que tanto hemos estado mencionando en una malla más completa y compleja, próxima a la realidad. Operativamente, en este caso, el sociograma entonces es el que permite, a través de registros gráficos producidos por los diferentes colectivos, obtener una imagen de las distintas redes sociales de la comunidad. Estas se representan en procesos extremadamente dinámicos. El análisis de las redes, entonces, va a articular dos perspectivas. La primera es el análisis interactivo y el segundo, el análisis posicional. ¿A qué se refiere con el análisis interactivo? Es que ahí donde se señalaran
las relaciones, tanto directas como indirectas, entre los actores, la cualidad de dichas relaciones, la intensidad, las fortalezas, los conflictos, los tipos de relaciones, si es económica, de cambio, de solidaridad, de clientelares. Y en el caso del análisis posicional, en él se analizan las formas que adquieren los diferentes conjuntos de actores. Teniendo nosotros ya la teoría de lo que es el sociograma que representa, entonces quise agregarles en este caso a la presentación este esquema de representación de niveles de actores y caracterización de relaciones del sociograma, en el cual, o sea, les voy a compartir un momento una imagen que está en el documento de un sociograma y podrán ver un mapa en donde están incluidas cada una de estas figuras. ¿Pero qué significan cada una de ellas? Bueno, en el caso de que nos encontremos con un triángulo, este es el nivel institucional referente de poder. Al encontrarnos con esta figura, lo que representa son los colectivos organizados y las asociaciones. En este caso, si van siguiendo el cursor, nos está representando los grupos no organizados y la base social. Luego tenemos estas líneas, que cada una va representando un elemento. En el primer caso son las relaciones normales. En el segundo caso, esa línea con puntiaguda son relaciones débiles. Y si ven esta línea, que es un poco más gruesa, esa flechita nos representa las relaciones intensas. Y luego esta otra flechita con esa X que nos va a representar las relaciones de conflicto. Decidí colocar al final mejor este diagrama, esta imagen, porque para poder comprender el sociograma tenemos que saber muy bien el que representa cada una de las figuras. Y bien, con esto entonces les dejo con Sandy, que Sandy va a adentrarse un poco más en el resto de las técnicas. Hola, buenas tardes. Investigación. Vamos a hablar un poquito de lo que son los mapas cognitivos. Bueno, los mapas cognitivos incorporan la dimensión socioterritorial del proyecto. ¿Qué quiere decir? Estos están vinculados, ¿verdad?, a lo que son los que establecen dentro de un territorio. Que estos grupos sociales, lo que se hace dentro de lo que es el mapa cognitivo, pues es perseguir uno de los objetivos o su principal objetivo. ¿Y cuál es su principal objetivo? Pues el principal objetivo es conocer cuáles son las opiniones, las percepciones, las actitudes, las experiencias de cada uno, ¿verdad?, de los actores que están dentro de lo que es este territorio. Bueno, en sí el esquema general de lo que es el planteamiento, ¿verdad?, de los mapas cognitivos, podemos decir, ¿verdad?, que estos mapas nos permiten el acercamiento de la dimensión de lo que es la información dentro de lo que es los procesos, como lo decía mi compañera anteriormente. ¿Por qué? Porque dentro de esos mapas podemos encontrar, ¿verdad?, y podemos especificar todo lo que está sujeto, ¿verdad?, a la información. Estos mapas nos ayudan a lo que es el análisis en sí, como el recorrido. ¿Por qué decimos que el recorrido? Pues tiene que ver con lo que son las rutas, todas esas rutas que se deben analizar, ¿verdad?, dentro de las poblaciones, sus espacios, la ciudad, cuáles son sus actividades, con el fin, ¿verdad?, de elegir adecuadamente lo que son las funciones colectivas a las que están dirigidos dicha información. Por esa razón es que los mapas cognitivos forman parte de lo que son las técnicas. Dentro de eso de los mapas cognitivos podemos encontrar habitualmente que están dos alternativas como estratégicas. Una de ellas sería pues lo que es
la recopilación del recurso de la información y al recopilar lo que es ese recurso de información podemos llegar a la solución de los problemas. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ver, ¿verdad? Dentro de un diagnóstico participativo, pues esas dos, por decirlo así, teorías o estrategias, ¿verdad? Primero debemos conocer cuál es la situación en que se encuentra ese territorio para luego darle solución a los problemas. Dentro de eso podemos encontrar lo que es uno de los recursos importantes dentro del mapa cognitivo, pues la observación. Este recurso es vital. ¿Por qué? Porque lo utilizamos constantemente en nuestra vida diaria. La observación nos ayuda para adquirir todos los conocimientos y poder dar, ¿verdad? Por decirlo así, nuestro punto de vista o nuestra opinión de la manera en que nosotros podamos tener el análisis. Mediante la observación, pues podemos captar aquellos aspectos que son más significativos. O sea que para esta técnica es muy importante tomar en cuenta de que primero tenemos que tener ese punto de observación, ¿verdad? Que nos va a ayudar a lo que es la investigación y a recolectar todos esos datos que necesitamos para luego plasmarlos en ese mapa cognitivo. Dentro de ello, pues tenemos lo que es el acercamiento a la dimensión. Es como decir, estamos, bueno, por eso hice como este esquema en círculos. ¿Por qué? Porque es una dimensión espacial dentro de un territorio con un proceso participativo. Todos deben de participar dentro de lo que es, verdad, esta dimensión. Por esa razón, era lo que les decía anteriormente, que la observación es muy importante. Algunos aspectos que debemos de tener, ¿verdad? Sería que antes que todo y tomando en cuenta la observación, debemos de tener el conocimiento pleno de la situación en que se está viviendo, ¿verdad? Dentro de ese territorio o las comunidades. Tenemos que tener dominio del tema para poder llegar a la adaptación, ¿verdad? En tiempo real y poderlo plasmar en lo que es un mapa cognitivo. El registro de la información es muy importante. Entonces, para nosotros poder tener este registro de la información, pues tenemos otro punto clave que sería, ¿verdad?, el tipo de notas. Esa información, pues, está plasmada en lo que ellos determinan como el cuaderno de notas. Es la libreta, ¿verdad?, donde podemos ir anotando todas esas observaciones que hemos logrado analizar durante el proceso de la observación, tomando en cuenta lo que son los datos, las expresiones, opiniones, diferentes maneras de ver, ¿verdad?, lo que es la dimensión espacial dentro de ese territorio. Los mapas, ¿verdad?, son muy recomendados, son una herramienta de registro con información de carácter gráfico y audiovisual. Podemos colocar en ellos también lo que son fotografías, podemos hacer incluso grabaciones, videos, y son usados bastante en todo tipo de reuniones. Entonces es una herramienta de técnica, ¿verdad?, de investigación que nos facilita para este tipo de temas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ya sea en esta clase o en cualquier otra clase, nos sirve como una herramienta importante para nosotros no tener que venir y llenar las diapositivas de tanta información que al final eso distrae a las personas que están escuchando nuestra exposición. Entonces, en general, ¿verdad? Estos esquemas son muy buenos en el momento de realizar lo que son estas técnicas, ¿verdad? Debemos tener muy en claro de que las técnicas, ¿verdad?, de investigación y su uso son de manera concreta. ¿Por qué? Porque debemos tener muy claro cuál es el objetivo para poder aplicarlas. Toda aquella información, ¿verdad?,
que es recopilada mediante las técnicas que este día hemos explicado, nos ayudará a lo que es a la incorporación, ¿verdad?, de estrategias que sirven para lo que es el proceso del investigador. La observación participativa es un elemento esencial, como se lo vengo diciendo, ¿verdad?, en esta tarde. ¿Por qué? Porque contribuye a dar el sentido a la validez de la información que hemos recopilado. La utilización, ¿verdad?, de estos mapas nos ayudan a poder desarrollar de mejor manera lo que es la investigación, tomando en consideración lo que son las aplicaciones adecuadas de las técnicas de investigación, por lo que son importantes, ¿verdad?, considerarlos como una herramienta útil, tanto los mapas cognitivos, ¿verdad?, como las demás técnicas que mis compañeras han explicado anteriormente. Con la observación podemos lograr, ¿verdad?, captar sentido al sujeto en los diferentes componentes de los grupos sociales que estamos analizando e investigando. Por esa razón, ¿verdad?, esta técnica sirve como para sistematizar, ¿verdad?, de manera como a largo plazo lo que son los procesos de investigación en los cuales la práctica se distingue de lo que son las formas de la investigación, era lo que decía mi compañera. Sí podemos plasmarlo, ¿verdad?, en estas técnicas, pero al final nos damos cuenta que nos sirven como una herramienta para el momento de ser aplicadas ya a lo que es la realidad. Las diversas técnicas de investigación pues nos van a permitir esa comprensión de los elementos sociales. Nosotros estamos analizando todo lo que son esos elementos, ¿verdad?, que generan un efecto transformador, o sea que su transformación es constante. Los datos que podamos recopilar el día de hoy quizás puedan variar, no sé, una semana después. Por esa razón es que usamos este tipo de técnicas de investigación. La participación, ¿verdad?, de lo que es la ciudadanía dentro de esta investigación debe ser multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque necesita una motivación en lo que es la ciudadanía. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues lo podemos lograr teniendo equipos de investigadores, ¿verdad?, que sean, por decirlo así, los actores clave para tomar en cuenta y en consideración, ¿verdad?, todas estas técnicas que al final nos ayudan a tener una mejor información y nos ayudan también a lo que es el desarrollo tanto personal como profesional. Esa sería nuestra participación, licenciado. La verdad es que las técnicas son diferentes, ¿verdad? Son variadas en ese sentido. Bueno, para no quitarles tiempo, jóvenes, ya pasé la lista el día de hoy para que no se atrasen y seguimos mañana con el siguiente grupo.